buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 514. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Doy las gracias a cada uno de ustedes que hacen ese esfuerzo por estar en el grupo de oración a diario. Les animo a seguirlo haciendo. Hagámoslo porque Cristo es digno de que le busquemos. Hagámoslo porque Cristo se esforzó y hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos vida eterna, y Él es digno de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros tengamos comunión con Él, de que nosotros hablemos de Él. Hagámoslo con esos entendimientos, con ese entendimiento. De igual manera, recordarles, estamos haciendo una lectura de la Biblia capítulo a capítulo, con una pequeña explicación que nos puede ayudar a tener un mejor panorama acerca de lo que sucede en la Biblia, y con una aplicación hacia nuestra vida con lo que tiene que ver de ese mismo texto, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y en santidad. Entonces vamos a dar unos minutos para que aquellas personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Quiero recordarles que hoy empezamos el capítulo 2, el libro número 2 de Samuel, en el capítulo 1, para que usted se ubique. Entonces es Segunda de Samuel, capítulo 1, para que usted se ubique ahí en la lectura que empezaremos el día de hoy. El tema que vamos a trabajar hoy se llama el dolor de la muerte, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque los temas que yo estoy trabajando los estoy preparando con días de antelación. Este tema más o menos se preparó el día lunes o martes, entonces son temas que están preparados previamente y son temas que van en un orden de acuerdo al capítulo de la Biblia que se está trabajando. Esto es importante porque el Señor en medio de nuestra vida diaria nos puede estar hablando. Lo vimos hace unos días en cómo nos habló el Señor en medio de la situación del Halloween. Entonces es bueno que estos temas a nosotros nos lleven a reflexionar, a pensar. Entonces vamos a estar atentos, vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita entender su palabra. Amado Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por la posibilidad de poder concentrarnos y reunirnos para estudiar tu palabra, Señor, para conocerte un poco más. Padre, en esta noche te pido perdón si te he fallado en el día de hoy. Señor, te pido que nos ayudes y que nos permitas entender esta tu palabra, Señor. Que nos permitas estar concentrados, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida, que nos ilumine y nos ayude, Señor, para poder llevar esta interpretación bíblica a la práctica. Señor, ayúdanos para que en medio de este grupo de oración tu mano poderosa pueda reflejarse, tu respaldo, Señor, esté junto a nosotros, tu compañía, mi Dios. Te pido que nos ayudes, Señor, que estés con nosotros y que nos permitas, Señor, avanzar en la fe. Ayúdanos para ser valientes y compartir este grupo a aquellos que no te conocen, para que también puedan conocerte y tener vida eterna. Señor amado, ponemos en tus manos el grupo de oración. Quita de nosotros cualquier tipo de distracción, cansancio, sueños. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Así como para otras cosas del mundo tenemos toda la atención y disponemos de todo nuestro organismo, Señor, te pedimos que para ti podamos hacerlo aún mejor, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, entendiendo que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura, mis hermanos. Dice así: después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Ziklag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día, llegó a Ziklag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo, se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David.
Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado? Exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó y me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era una amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo, para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo David y los que estaban con él, se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David por su parte dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Versículo 17. David compuso este lamento en honor a Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jacer: ¡ay, Israel! Tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren esas paganas. ¡ay, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl. Allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Versículo 23. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. ¡ay, mujeres de Israel! Lloren por Saúl, que las vestía con lujosa cedra carmesí y las adornaba con joyas de oro. Cómo han caído los valientes en batalla. Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Las armas de guerra han perecido. Hemos finalizado, mis hermanos, con la lectura de este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Bueno, quiero que me pongan mucha atención. Recordemos, entonces, Samuel originalmente era un solo libro, mis hermanos, pero fue dividido en dos, ¿sí? Y esto se debió al tamaño de la historia que allí se cuenta, por eso lo dividieron los escritores. En esta segunda parte vamos a ver ciertas cosas y quiero darles matices de lo que veremos a medida avancemos en esta segunda parte del libro. Bueno, vamos a ver el ascenso de David como rey de Israel. Vamos a ver que Dios respalda a David. Vamos a ver la liberación de Israel y el establecimiento de Jerusalén como capital. También vamos a poder ver el pecado de David, el arrepentimiento de David, la promesa de Dios a David de un Mesías Salvador. En este capítulo vamos a ver todo eso más el nacimiento de los hijos de David, incluyendo a Salomón. Ahora bien,
Ahora, en lo que nos corresponde hoy en el capítulo 1, este es un capítulo donde David se entera de que Saúl y Jonatán habían muerto, por lo que entra en un periodo de tristeza en el que compone un poema para honrar a su amigo Jonatán y a su enemigo Saúl. Qué interesante, ¿no? Este capítulo refleja cómo reacciona el ser humano ante la muerte de un ser querido. Y creo que la información que obtuvimos en capítulos anteriores sobre los tres tipos de muerte nos van a ayudar hoy. Porque entendemos que hay una muerte física, ¿no? Y lo hemos venido repitiendo, donde se separa el cuerpo del alma, una muerte espiritual que viene desde Adán y desde el tiempo de Eva, donde podemos darnos cuenta que ellos fueron apartados de la comunión que tenían en el Edén, y de ahí en adelante todos los hombres nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y finalmente la muerte eterna, que es esa muerte que ocurre cuando estamos muertos físicamente y nunca resucitamos espiritualmente, es decir, nunca aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí ocurre una muerte eterna, una separación eterna de Dios. Bueno, esto nos va a ayudar a comprender mejor el dolor de la muerte, mis hermanos, que es el tema que nos correspondió el día de hoy. Porque el motivo del dolor humano cuando alguien muere sin Dios es porque entendemos que se condenó. Escúcheme bien, ese es el dolor de la muerte. Ese es el dolor humano que usted ve en los cementerios, de las personas gritando, sollozando. Esas personas, sin saberlo, están demostrando algo que ellos ni siquiera se entienden. Esa persona se está condenando porque murió sin Dios. Pero en cambio, cuando sabemos que alguien murió en Cristo, aunque también hay tristeza, ahí hay esperanza. Porque esa persona se ha ido a encontrar con el Salvador, con Cristo. Y es por eso que quiero aprovechar este tema para darles 3 consejos cuando un ser querido muere. Es lo que vamos a aprender en el día de hoy. 3 consejos cuando un ser querido muere. Primero, debemos recibir la noticia. Y esto es muy, muy importante. Fíjese qué tema el que nos permite el Señor hoy, ¿no? Como yo les he dicho, es magnífico leer la Biblia de esta manera porque todos los días tenemos un aprendizaje diferente de algo que es necesario para nuestra vida diaria. En este caso, acerca de la muerte, un tema importante. El dolor de la muerte es un dolor que nosotros vamos a tener que vivir por nuestros familiares. Bueno, vamos a tener hoy 3 consejos de acuerdo a este capítulo para lo que debemos hacer cuando un ser querido muere. Primero, reciba la noticia. Dice el versículo 2 hasta el 5. Al tercer día llegó a Siglag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo, pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se encuentran Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, preguntó David al criado que había traído la noticia. Primer consejo, recibir la noticia. Y es algo difícil, es una cosa muy difícil recibir o entregar la noticia de un familiar que ha muerto. Bueno, a mí me ha pasado, durante esta pandemia tuve que entregarle la noticia a mi madre de la muerte de mi abuela y fue muy difícil. Cuando mi suegro murió ya desde días antes debido a su situación, entendía que él iba a morir y empecé a preparar a mi esposa. No es fácil recibir esa noticia ni tampoco transmitirla. Acá vemos a David tranquilo al recibir la noticia, pero quería información. Él antes de demostrar sus sentimientos o su tristeza, él quería saber lo que había pasado y si era verdad. Cuando yo estaba haciendo este punto, recordé a Dios, al Padre, porque pensaba en cómo recibió él la noticia de que su Hijo Jesucristo había muerto. Sabemos que Dios conoce todas las cosas,
pero la Biblia dice que el Padre lo había abandonado, debido a que Cristo murió como un criminal cargando nuestro pecado. ¿Usted sabía eso? La Biblia nos dice que en algún momento el Padre recibió la noticia de que su Hijo había muerto en la cruz. Y esto nos lo describe Mateo 27, los versículos 50 al 53. Vamos a leerlos rápidamente. Miren esto. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Ahí murió nuestro Señor. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el Padre, escúcheme bien, escuchó la noticia, las últimas palabras de Cristo, y recibió la noticia de que Él había muerto, el velo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos, los muertos se levantaron de sus tumbas. Tal parece que la noticia había conmovido el corazón de Dios. Yo les pregunto, si a nuestro Señor le dolió tanto la muerte de su Hijo Jesús, ¿cómo es que nosotros tomamos su muerte tan a la ligera? Es una noticia que debería conmovernos, mis hermanos. Entender lo que pasó en la cruz y la muerte de Jesús debería conmovernos como conmovió al Padre. Número 2. Cuando la muerte aparece, cuando un ser querido muere, llore. Debemos llorar, mis hermanos, cuando un ser querido muere. Vemos en el versículo 7 al 12 que dice: Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes, me preguntó quién era yo y le respondí que era una malecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, que estoy agonizando y no acabo de morir. Acuérdense que acá Saúl había sido herido por una flecha, le había pedido a uno de sus criados o de sus escuderos que lo mataran, pero él no quiso matarlo. Entonces Saúl se clavó la espada, se lanzó sobre su espada, pero aún así no moría. Recordemos que Saúl estaba viviendo el juicio de Dios. Y acá se encuentra con otra persona y también le pide que lo mate. Y dice el versículo 10, yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. ¿Qué debemos hacer cuando un familiar muere? Llorar. Después de que el criado le describió la forma como murió Saúl y Jonatán, David empezó a llorar y a ayunar por la muerte de la familia real. En esto podemos ver que las lágrimas son un instrumento entregado por Dios para desahogarnos, para sacar todo el dolor y entregárselo al Señor. Si notamos, los dos últimos capítulos han sido una oportunidad para David de acercarse a Dios. Primero había perdido a su familia, sus criados y posesiones, y ahora se entera de la muerte de su mejor amigo Jonatán y del rey Saúl. Esos golpes llegaron a David en cuestión de días. ¿Cómo no iba a llorar? Ahora, qué bueno sería, mis hermanos, que nuestras lágrimas nos lleven a reflexionar, a cambiar. Escúcheme, por favor. Qué bueno sería que nuestras lágrimas nos lleven a reflexionar y a cambiar. Recordemos que parte de lo sucedido era culpa de David, y es ahí donde nosotros debemos ser equilibrados, llorar lo que sea necesario, pero entendiendo que eso que sucedió tiene un propósito. En el caso de David era una advertencia, porque él podría terminar como Saúl. Yo les pregunto, esas lágrimas que usted ha derramado por sus familiares, por sus amigos que murieron antes o durante esta pandemia, ¿lo han llevado a cambiar? Le repito, esas lágrimas que usted derramó por sus familiares o amigos que murieron durante o antes o ahora durante esta pandemia, ¿lo han llevado a cambiar? Y le hago otra pregunta, ¿ha llorado usted por la muerte de Cristo en la cruz y se ha alegrado por su resurrección? Son preguntas que nosotros debemos lanzarnos,
Porque los cristianos genuinos lloran por la muerte de Cristo y se alegran por su resurrección. ¿Quieren verlo? Aquí está en Juan 20, capítulo 20, versículos 10 al 13. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera, esto es María Magdalena, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es tremendo, ¿no? Si usted sigue leyendo, más abajo María, cuando se da cuenta de que es Cristo, dice, Raboni, maestro. Se da cuenta de que el Cristo había resucitado. Los cristianos lloramos la muerte de Cristo y nos alegramos por su resurrección. Hemos visto dos consejos cuando muere un ser querido. Primero, reciba la noticia. Y segundo, llore. Finalmente, cuide sus emociones. Cuide sus emociones. Dice el versículo 13 al 17. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le exclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó, anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo, que tu sangre caiga sobre tu cabeza, tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. David compuso este lamento en honor a Saúl y a su hijo Jonatán. Estos versículos son de difícil interpretación, pero el punto es válido. Cuidemos nuestras emociones cuando un familiar haya muerto. Acá podrían haber varias interpretaciones por el hecho de que el hombre que mató a Saúl era una malecita, y eso podría indicar que lo que hizo David estaba bien, no era de Israel. Pero sin embargo creo que acá David se excedió al no tener misericordia, porque este hombre se acercó para darle una noticia importante de algo que David necesitaba saber. Y si bien el siervo debió esperar a que Saúl muriera debido a las heridas, tal vez con un castigo menos duro habría bastado. Pero vemos que cuando alguien muere, definitivamente las emociones pueden jugarnos una mala pasada. Eso es lo que yo quiero que usted considere acá. Definitivamente cuando un familiar nuevo o cuando un familiar, en este caso, muere, nuestras emociones pueden jugarnos una mala pasada. David pidió que mataran a este hombre y me parece a mí que esto empezó a marcar la vida de David en sus decisiones de ahí en adelante. Cuando vayamos leyendo y avanzando, nos vamos a dar cuenta que David ahora piensa que él puede decir quién vive y quién muere. A veces la muerte de un familiar o de un amigo no solo puede sacar nuestras lágrimas, sino que también puede sacar nuestro odio. Así que cuide sus emociones y en lugar de odio aproveche su dolor para predicar el Evangelio. Creo que eso es muy importante para que nosotros podamos avanzar en la fe. Creo que este tema, mis hermanos, ha sido muy importante para nosotros, nos prepara de una manera práctica. Entonces ahora usted sabe, cuando un familiar se vaya, lo primero que debemos hacer es recibir esa noticia de una manera madura como cristianos en la fe. Si esa persona no conocía a Cristo, debemos ser sinceros. Si esa persona lo conocía, debemos, aparte de nuestra tristeza, tener esperanza y alegría porque se ha ido a encontrar con el Rey. También debemos llorar para desahogarnos, siempre recordando a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, recordando que para el Padre recibir la noticia de la muerte de Cristo fue algo supremamente importante. Para nosotros no debe ser menos. A nosotros debe conmovernos recordar la muerte de Cristo y debe llevarnos a cambiar, entendiendo que el Hijo de Dios, que así de grave fue nuestro pecado, hermanos, el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz para que nosotros tengamos redención y vida eterna. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por tu palabra en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiarla, de leerla, Señor. Sabemos que no somos dignos, Dios de los cielos, que
En nosotros no hay ningún mérito, Señor, para poder acercarnos hacia ti. Señor, como pasó en aquella montaña en el Sinaí, que los israelitas no querían ni siquiera ir a verte porque veían tu majestuosidad, Señor, y tu poder, y tenían temor. Ahora entendemos, Señor, que no podemos acercarnos a ti a menos que sea por medio de la obra de Cristo Jesús. Señor, hoy nos hemos acercado a ti y estamos contentos, Señor, aunque a la vez estamos tristes entendiendo estos temas, Señor. Sabemos que la muerte es algo que trajo el pecado, Señor, nuestro pecado. La muerte no existía en el Edén, pero una vez Adán y Eva pecaron, la muerte se hizo visible. Tanto la muerte física como la muerte espiritual y la muerte eterna ahora son una realidad en la vida humana. Y si nosotros no confesamos a Cristo como único Señor y Salvador, nos espera una muerte eterna, un lugar de castigo eterno, donde estaremos lejos de la soberanía y la majestuosidad de nuestro Dios, enfrentados a un infierno de castigo y tormento eterno. Señor, yo te pido que nos ayudes a entender estas verdades, para tener mayor temor ante lo que hacemos para ofenderte, Señor. Que estos temas nos ayuden, Señor, para dirigirnos hacia el arrepentimiento genuino, hacia la fe. Ayúdanos, Dios, para que nuestro corazón y nuestras rodillas sean doblegadas y podamos empezar a seguirte como corresponde. Señor, que tomemos tus advertencias en serio, porque Saúl no las tomó en serio y vio la muerte de él y de toda su familia. Se condenó a sí mismo por causa de su necedad. Señor, acá podemos ver que David empieza a reaccionar, aunque todavía sigue cometiendo errores, y tú tienes misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que cuando erremos, tu Espíritu Santo nos lleve a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y nos ayude a comprender la necesidad de ti, mi Cristo. Ayúdanos a seguir avanzando, Señor. Sabemos que este mundo nos ofrece muchas cosas, Señor, y son cosas que a veces nos hacen alejarnos de ti, Señor, pero ayúdanos a ser valientes y a mantenernos aferrados a tu palabra. Que tu Espíritu Santo no se vaya de nosotros, sino que permanezca en nosotros, que nosotros seamos templo del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida que te agrade. Por favor, Señor, provee para nosotros santidad, Señor, si es tu voluntad. Sanar algún enfermo, Señor, si es tu voluntad. Hacer milagros, Señor, te pedimos que lo hagas para la gloria de tu santo nombre, Señor. Escucha, por favor, las oraciones de mis hermanos, tal vez por un familiar enfermo, o tal vez por un familiar apartado de tu palabra, Señor, tal vez por un familiar que está como Saúl, Señor, a punto de ser enjuiciado, a punto de que su vida termine y de que el juicio eterno empiece para esa persona. Escucha las oraciones de aquellos que interceden por sus familiares, Señor. Escucha nuestras oraciones por aquellos familiares que se han hecho necios, Señor. Ayúdanos a tener paz, Señor, en medio de las situaciones que se presentan a diario, Señor. Consuela a aquellos, Señor, que han perdido familiares. Te pido por la vida de mi hermano y profesor Oscar Benítez, Señor, por la muerte de su mamá. Señor, tenemos tristeza porque esta hermana se ha ido, pero a la vez tenemos alegría porque sabemos que está contigo, mi Señor. Y esa es la meta de todo cristiano, Señor. Sin embargo, mi Dios, en esta tierra han quedado muchos que todavía no han muerto y que no te conocen, Señor, que son diferentes a nuestra hermana Rufina, Señor, que no te han reconocido, Señor, y queremos batallar y luchar por ellos, Señor. Queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos, Señor, para que ellos no vayan al infierno. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y a predicarles tu palabra, que es lo único que puede doblegar sus corazones, sus mentes. Es lo único que puedes llevarlos al arrepentimiento. Señor, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y nos vamos a descansar tranquilos porque tú estás con nosotros. Señor, estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar en esta noche con nosotros. Doy la bienvenida a José Antonio Triana. Que Dios le bendiga muchísimo. Creo que es una personita que nos está trayendo el hermano Enrique. Bienvenido, anímese mucho, manténgase atento a cada uno de los grupos de oración.
y que el Señor bendiga a cada una de las personas que se están acercando al grupo. Que el Señor los guarde.